la promesa del Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos, estaba finalizando su ministerio terrenal y estaba a punto de llevar la carga que el ser humano debería de llevar, porque Jesús vino como nuestro sustituto, nuestro garante para pagar esa deuda que el ser humano había adquirido. El Espíritu Santo sería la fuerza, el poder que rompería los hábitos y costumbres que las personas habían desarrollado durante milenios, la herencia de generación en generación de los hábitos adquiridos de rebelión contra Dios, solo se vencerían con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando leemos el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es uno de los versículos que a mí siempre me ha asombrado, me ha intrigado. ¿Cómo es eso que el Espíritu mora en vosotros y estará en vosotros? Si mora en ellos, ¿para qué necesitaban los discípulos recibir el Espíritu Santo si ya lo tenían? Pero debemos entender que Jesús no está hablando una palabra sin sentido. Se refería a que el Espíritu Santo tiene un proceso que debe lograr en la vida del cristiano. Nosotros cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo obra en etapas. Se habla de la lluvia temprana y después de la lluvia tardía. Viendo el ejemplo, cuando la lluvia temprana hace crecer las plantas, luego viene la lluvia tardía, hace florecer y dar frutos y prepara el grano para la cosecha. Entonces, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo está o mora con vosotros, se refiere a que el Espíritu Santo estaba en una etapa primaria. No el Espíritu Santo, sino el entendimiento, la comprensión que el ser humano tiene de él. El problema no es el Espíritu Santo, el problema no es de Dios, el problema es que nosotros somos lentos en el proceso de entender al Espíritu Divino, porque sus planes no se ajustan a nuestros planes, así de simple es este tema. En el caso de los discípulos, es una lección que debe llevarnos mucho, profundamente a reflexionar. Jesús ya se iba al cielo. Luego de 40 días de estar en esta tierra, luego de su resurrección, y los apóstoles preguntaron la misma pregunta tan desusada para los hijos de Dios que no deben mezclar la política con lo espiritual. Señor, le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así hoy, muchos que dicen llamarse cristianos no son más que seguidores del mundo. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo corrigió todo eso en los discípulos, perfeccionando la imagen de Cristo en la vida de cada uno de ellos. La gracia de Dios hizo posible que entendieran plenamente los planes de Dios. Pero tomaría un poco más de tiempo. En Lucas 24:45, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y de esa forma, en Juan 20:22, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Solo por misericordia los discípulos lograrían entender los planes divinos y llevar adelante el mensaje a la humanidad caída. Podemos entender claramente lo que dice el capítulo 14, cuando dice que el Espíritu está y estará en vosotros. ¿Estamos entendiendo lo que significa tener el Espíritu Santo? Por muchos años, en mi experiencia personal, siempre me he preguntado, para terminar la obra necesitamos el Espíritu Santo, tanto personal como iglesia. Ahora, si la iglesia no se consagra, nosotros no nos consagramos, no vamos a recibir el Espíritu Santo. Y entonces si no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a terminar de predicar el Evangelio. Pero según este versículo de Juan 20:22, eso será posible solo por la gracia de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es nuestra parte. Entonces, los discípulos comprendieron cuando Jesús se fue al cielo y ellos volvieron gozosos
Por fin comprendieron y sabían lo que tenían que hacer. Y así estuvieron concentrados, encerrados por varios días, orando, estudiando la palabra de Dios, limando las asperezas personales. Cuando vino la promesa, los halló juntos y unánimes. Tenían una sola meta: predicar la palabra de reconciliación al mundo entero, empezando en Jerusalén y luego el resto del mundo. En conclusión, ¿cómo aplicamos en nuestra vida esta promesa que Dios nos va a dar? ¿Qué tenemos que hacer? Es simple. Sencillamente debemos amar a Dios al 100%. Debemos dejar de amar al mundo y sus costumbres. Como dice en 1 Juan 2:15 al 17, que no amemos las cosas del mundo, porque si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si nosotros amamos a Jesús, solo a Él, y le consultamos en cada instante lo que tenemos que hacer, y que cada día nos guíe, nos ayude, que su Espíritu se posesione en nuestra vida, será posible que cumplamos esa meta y esa promesa y ese sueño que tuvo Jesús en Juan 17. Esa oración por sus discípulos también se hará realidad en nosotros y en la iglesia. Que Dios nos ayude. Amén.